el Poder Ejecutivo, tal como lo había anunciado, ha decidido observar el proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo relativo a normas regulatorias de la actividad forestal. Se aluden razones de juridicidad como de oportunidad, mérito y conveniencia que no compartimos, las que en el caso pretextan el desconocimiento de un pronunciamiento de un poder del Estado que represente incuestionablemente a la mayor expresión de la soberanía nacional manifestada claramente en las últimas elecciones nacionales. La fundamentación jurídica de la observación a dicho proyecto de ley es de la mayor irrelevancia, ya que no se puede señalar que ni una sola de las disposiciones del proyecto observado contravenga una clara norma constitucional. Los derechos individuales reconocidos en nuestra Constitución, de acuerdo al texto del artículo 7º de la misma, pueden ser regulados conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Como señala el artículo 36 de la Constitución, el trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad ilícita tendrán las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. En definitiva, contra lo que indica la fundamentación de la observación recaída sobre el proyecto, las disposiciones citadas por el Poder Ejecutivo respaldan la plena constitucionalidad del mismo aprobado por el Poder Legislativo. No existen derechos ilimitados y, por el contrario, los derechos reconocidos por la Constitución admiten limitaciones en función del interés general y vaya si en este caso las limitaciones que se proponen lo son en beneficio del interés general de los habitantes de la República por razones de interés económico y social, ante el accionar de empresas productoras de celulosa que ponen en peligro la producción de alimentos y el entramado social que la sostiene. La fundamentación del Poder Ejecutivo se caracteriza por hacer afirmaciones de carácter general, sin precisar cuáles son los preceptos de la Constitución Nacional que supuestamente se infringen, dando a entender que estas empresas oligopólicas son titulares de derechos ilimitados al margen de cualquier consideración de interés general. Es precisamente el texto sancionado el que impediría que dos empresas extranjeras compitiendo desigualmente con miles de pequeños y medianos productores lecheros, agricultores, fruticultores, horticultores, apícolas y ganaderos, continúen extendiendo la forestación celulósica en detrimento de producciones alimenticias tradicionales en el suroeste del país. Se protege así la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles, fomentando la formulación de políticas y prácticas que sirvan a los derechos de los pueblos, a la alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible, como indica la propia FAO. La observación del Poder Ejecutivo recaída sobre el proyecto deja inermes a miles de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras que se han establecido en el país gozando de prebendas, que las colocan en situación de privilegio, frente a otras producciones que no gozan de la concesión de zonas francas, exoneraciones tributarias, construcción de obras públicas para su exclusivo beneficio, etcétera, que se han estimado en un costo de 4.600 millones de dólares, que abona el resto de nuestra sociedad en beneficio de quienes han contratado con el anterior gobierno y el actual, mediante negociaciones que se llevaron a cabo con secretismo, sin el aval generalizado del sistema político. Digamos al pasar que estimamos que contratos de dicha naturaleza deberían ser puestos a consideración del Poder Legislativo, como imponen las venias para designar a los titulares de determinados cargos públicos o bien la aprobación de un tratado internacional. Contra lo indicado en las observaciones del Poder Ejecutivo, el texto aprobado por el Poder Legislativo no vulnera el derecho de propiedad, la libertad y el trabajo de nadie, sino que por el contrario protege las tierras del suroeste de la República, aptas para la producción de alimentos, donde están radicados miles de personas dedicadas a la lechería, la agricultura y la ganadería intensiva, contra el avance de empresas de producción celulósica que pretenden maximizar sus ganancias ahorrando fletes a despecho no ya de los daños que su cultivo impone al salinizar y acidificar la tierra y consumir las fuentes hídricas, sino que además desplazan a miles de productores rurales, pequeños y medianos, y a una nutrida red de trabajadores del campo que serán sustituidos por cuadrillas de erradicación urbana que desarrollan una tarea totalmente mecanizada por breves lapsos en grandes intervalos de tiempo.
Nos preguntamos qué será de los pequeños tambos de San José y Colonia, con sus colonias suiza y piamontesa, que iniciaron en nuestro país la quesería artesanal, luego la industrialización de lácteos en distintas formas, iniciaron y difundieron la conservación de forrajes serificados o ensilados, promovieron los cultivos forrajeros de verano o invierno y las praderas artificiales. Ni qué decir de la acción fitotécnica del doctor Alberto Berger, inspirador de la estanzuela, precisamente establecida en el departamento de Colonia, que fuera precursora de línea. Hoy estas técnicas se encuentran extendidas en gran parte del país, pero encontraron en el suroeste del Uruguay el impulso difusor que hoy pone en peligro una actividad que se estimuló para aprovechar otras tierras y no generar una competencia desigual por dicho recurso con la producción de alimentos. Según el anuario del Ministerio de Ganadería 2021, la lechería ocupa 756.800 hectáreas y hay 3.320 establecimientos lecheros. La forestación plantada ocupa 1.292.000 hectáreas y estimamos en unas 5 o 6 empresas. Son actividades que ocupan superficies del país similares, pero generan actividad empresarial que comprende a un número muy distinto de personas. Mientras la lechería genera un gran número de empresas, la forestación celulósica suele ser ejercida por unas pocas empresas extranjeras. Según el anuario del Ministerio de Ganadería 2019, la forestación ocupa 11.646 personas en 1.292.000 hectáreas, como ya dijimos, mientras la agricultura ocupa 38.378 personas en 1.134.000 hectáreas. Prácticamente 4 veces más empleo en la agricultura que en la forestación. ¿Qué necesidad hay de sustituir a la agricultura por la forestación cuando esta última bien podría establecerse en las tierras de prioridad forestal de acuerdo a la ley de 1987 sin competir con las tierras agrícolas del país? ¿Cuál es la ventaja de extender la forestación sobre tierras con aptitud para la lechería y la agricultura, en lugar de radicar en las tierras que en 1987 se entendieron de prioridad forestal y cuya explotación explica una política de subsidios y exoneraciones que hoy atraviesa el país, estableciendo una odiosa diferencia entre los que pagan tributos y los que no pagan nada porque se radicaron en zona franca y gozan de exoneraciones, compitiendo deslealmente con actividades productoras de alimentos por la utilización de la tierra? Por otro lado, según el mencionado anuario del Ministerio de Ganadería 2019, cifras que nos hubiera gustado ver actualizadas, pero han sido ocultadas, mientras la ganadería trabaja un 23,8% de mujeres y en la agricultura un 23,8% de mujeres, en la forestación solo trabaja un 10% de mujeres. O sea que ni siquiera en esta materia tan de moda del género, la forestación mejora los índices de las actividades agropecuarias tradicionales. Según el mismo anuario, la proporción de ocupados no registrados en la seguridad social en la agricultura es del 28%, en la ganadería del 22% y en la forestación del 45%. O sea, que hay un 45% de trabajadores de la forestación que trabajan en negro. Estas cifras no se publicitan habitualmente por el lobby celulósico forestal en medios de comunicación nutridamente contratados por dicho grupo de interés, que pretende que estas cifras escandalosas pasen inadvertidas. Nos preguntamos entonces qué seguridad jurídica ataca el proyecto aprobado cuando solo pretende un ordenamiento de las tierras a ocupar por diferentes producciones del agro. Las empresas beneficiarias de las observaciones de este proyecto de ley han logrado en el pasado no solo importantes beneficios tributarios, sino que también en los anteriores 15 años se les ha permitido adquirir a las dos forestadoras celulósicas casi 700.000 hectáreas, constituyéndose así en los mayores propietarios de tierras del país en el siglo XXI, verificándose un proceso de concentración de la tierra sin antecedentes en el Uruguay desde el siglo XIX. No conforme con ello, practican una desigual competencia con productores de otros rubros para arrendar tierras que no son de prioridad forestal, desplazando a productores de leche, agricultores y ganaderos de zonas tradicionalmente productoras de leche, granos y carnes. Se consuma así un fenómeno de concentración de la tierra que desplaza a productores y trabajadores del campo de su medio, así como a toda la red de servicios en que se apoyan, desde almacenes y panaderías hasta talleres mecánicos, tornerías, electricistas, etcétera, empujando fuera de su ámbito tradicional a una importante trama social y económica. Este fenómeno de concentración de la propiedad rural encuentra un paralelo en la concentración de la propiedad comercial, industrial y bancaria que impulsaron políticas de gobiernos anteriores de distintos signos y que sorprendentemente pareciera que continúan en el presente.
Todo esto nos lleva a recordar la afirmación del célebre Hilaire Belloc en su obra El Estado Servil, escrita ya a principios del siglo XX, en que reflexiona observando la realidad de Inglaterra, donde fue diputado con su amigo Chesterton, con el que, inspirados en el pensamiento católico, fundaron el movimiento distributivista, que no existe diferencia entre que toda la propiedad sea del Estado, como promueve el estatismo, o de algún noble inglés. Lo cierto, dice este autor, es que en ambos casos las grandes mayorías son radiadas de los beneficios del derecho de propiedad que en el estatismo y en el capitalismo concentrador de la riqueza hacen ilusorio este derecho a amplios sectores de la sociedad. El proyecto de ley sancionado pretende un ordenamiento territorial de las distintas producciones, pero indirectamente es un freno a la concentración de la propiedad de la tierra, que constituye un fenómeno indeseable desde el punto de vista político, económico y particularmente social. Esta ley simplemente ordena la producción en los distintos tipos de tierras que tiene el país, radicando la forestación en aquella de propiedad forestal, declaradas tales por ley de 1987 y reservando en consecuencia para la lechería, la agricultura y la ganadería las tierras restantes. En el país hay numerosas disposiciones que regulan las actividades productivas, como planes de uso y manejo de suelos, la trazabilidad animal, la vacunación antiaftósica, el combate al sarna y al piojo bovino, la brucelosis, etc. Por lo tanto, no puede decirse que se innova en materia de regulación de la producción cuando ello viene sucediendo en el país desde larga data al amparo de las normas constitucionales vigentes. Se proclama la libertad económica en dichas observaciones como un derecho fundamental de todo ser humano. Sin embargo, la historia de la libertad de comercio que se exigió a Hispanoamérica desde su gesta independentista se trasuntó en una apertura indiscriminada de nuestros mercados para que las potencias dominantes de entonces penetraran con sus productos manufacturados, mientras se hacían a precio de ganga de nuestras materias primas y se destruían las incipientes industrias nacionales. Hoy, bajo otra realidad política, continúa dicho proceso que nos limita a ser productores de materias primas, carne, lácteos, granos y celulosa, mientras otros se reservan los procesos industriales que dan mano de obra a sus pueblos en detrimento del nuestro. Lo paradójico llega al extremo que nos exigen tratados de libre comercio para entrar libre de aranceles con dichas materias primas a países que nos han inundado con sus productos industriales y tecnológicos. Me pregunto, ¿qué más quieren de nosotros? Porque ya le hemos dado casi todo. ¿Será la tierra que nos queda? Puesto que ya hemos vendido una parte importante. En realidad se trata de la libertad del zorro dentro del gallinero libre, como se ha dicho tantas veces. Lo que este veto facilita es la competencia por la tierra de dos multinacionales forestales celulósicas altamente subsidiadas mediante regímenes de zona franca y exenciones tributarias contra medianos y pequeños productores de nuestro campo que deben tributar una larga lista de impuestos, tasas y contribuciones. Es así que esas multinacionales no solo ya han adquirido gigantescas superficies de tierra de nuestro país, sino que además salen a arrendar a precios con los que no pueden competir otros sectores de la producción no privilegiados. Esto determina inexorablemente que nuestros pequeños y medianos productores vegeten o bien abandonen el campo y la producción de alimentos para engrosar las filas de desposeídos de las ciudades, donde se da un fenómeno similar de la concentración de la propiedad comercial e industrial en beneficio de grandes grupos internacionales que, como las multinacionales celulósicas, monopolizan los medios de comunicación para irradiar una propaganda abrumadora de los pretendidos beneficios de su actividad, mientras crece nuestra deuda externa y el combate a los asentamientos irregulares es un desafío ante el cual sucumbió el anterior gobierno. ¿Qué futuro les abre la industria celulósica a nuestros hombres y mujeres del campo, a nuestros egresados de las escuelas agrarias, en especial la de lechería, incluso a nuestros agrónomos y veterinarios y a nuestra gente de campo que tiene un saber empírico? Las observaciones recaídas pretenden ilegitimar que la forestación obligatoriamente se radique en las tierras declaradas de prioridad forestal, declaradas de acuerdo a las previsiones de la ley de